Bueno, vamos a arrancar hoy un tema que tiene que ver con un personaje de la historia. Podríamos decir que es un personaje importante de la historia, porque tuvo muchos cargos, digamos, y todos muy importantes. Es un sanjuanino que se llama Salvador María del Carril. Y este hombre, que, bueno, ya como dije, sanjuanino, fue gobernador de San Juan. En esa época, él fue el gobernador más joven, tenía 24 años cuando fue gobernador. Muy de jovencito, San Juan. ¿no? Sí. Por ejemplo, él estudió en Córdoba y se doctoró en Córdoba como jurista a los 18 años. Claro, evidentemente era más corta también la carrera y empezaban antes, ¿no es cierto? Ya de muy chiquitos los metían en la escuela. Va a asumir en el año 1823 en San Juan, la gobernación de San Juan, y a partir de ahí fue teniendo una serie de cargos muy importantes todos. Fue primer ministro de Economía que tuvo el país, con el gobierno de Bernardino Rivadavia, que fue obviamente el primer presidente de la nación, no constitucional, pero sí el primer presidente, y él fue su ministro de Economía, el ministro de Hacienda era en ese entonces. Luego, durante el gobierno de Urquiza, fue vicepresidente de la República. Urquiza fue el primer presidente después de la Constitución. Y fue él también, Salvador María del Carril, uno de los primeros 5 integrantes que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era un hombre de pensamiento liberal y desde luego fue unitario, como todos los liberales de esa época. Fue un hombre de carácter soberbio y tenía formas muy arrogantes en su manera de ser. En el año 1828, cuando Lavalle produce el derrocamiento de Dorrego y lo secuestra de alguna manera a Dorrego. En realidad Dorrego había escapado a Lavalle, esto ya lo hemos contado, pero para refrescar la historia, escapa de la localidad de Navarro y él lo captura en Navarro y va a decidir el fusilamiento de Dorrego. Dorrego era gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea que técnicamente es un golpe de Estado a la provincia de Buenos Aires. Y es Lavalle quien va a decidir su ejecución. Pero el instigador más importante que tiene, digamos con la categoría y con el peso que tenía este hombre, que era jurista, que había sido gobernador, que había estado, digamos, en el gobierno de Rivadavia como ministro de Hacienda, y era asesor de él, o se plantea como asesor de él, es quien lo instiga de una manera muy directa en una carta que queda, digamos, en la historia, porque él después le va a decir que queme, digamos, todas las cartas o todas las esquelas que se mandaron, y eso no va a pasar, y entonces queda para la historia este documento, ¿no es cierto? Donde él le va a decir, por ejemplo, que la prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable, le dice del Carril a Lavalle. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. La disimulación, en este caso, después de ser injuriosa, será perfectamente inútil al objeto que me propongo. Y entonces le dice, hablo del fusilamiento de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes y ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla, le dice Salvador María del Carril. Es decir, lo deja prácticamente sin chances a Lavalle, cosa que Lavalle va a hacer, fusilar a Dorrego, y bueno, eso va a traer aparejado casi 50, o algo más también, 50 años de guerras civiles en Argentina. Muy bien, para continuar con la historia que nos ocupa, que es principalmente la de Salvador María del Carril, que dicho sea de paso, es poco recordado a nivel nacional. No hay prácticamente monumentos de él. Hay un monumento de él en San Juan, que supo estar hace muchos años, en el siglo pasado, en una plaza central de San Juan, y ahora está en una plaza periférica de San Juan, en una plaza de las afueras de San Juan. Luego vino el gobierno de Rosas, una vez que fue
digamos que pasó lo de Lavalle, vino el gobierno de Rosas y él entonces se tuvo que escapar. Se fue, como tantos otros de esa época unitarios, se fue a Uruguay, se fue escapado a Uruguay. Y ahí en Uruguay va a conocer a la que va a ser su mujer. Un hombre que no tenía prácticamente posibilidades económicas, había estado... él venía de una familia muy bien, de gente acomodada de San Juan, pero de pasar muy humilde, de una manera de vivir muy humilde. Y en Uruguay van a vivir como pueden con la mujer. Van a tener una pequeña fabricación de jabón que la hacían en una bañadera que tenían en la casa. Grafico esto para que después se pueda entender la parte que voy a contar después, ¿no es cierto? O sea, pasaron algunas penurias económicas importantes ahí en el Uruguay. El dominio de Rosas, ya lo hemos hablado, de Rosas también hablamos muchas veces, comenzó a decaer después que los franceses le imponen el bloqueo de 1838. Porque habían matado a un periodista francés y entonces los bloqueos los hace Francia en el Río de la Plata. Y ahí, Del Carril es nombrado comisionado de abastecimiento de esa flota de la Armada Francesa estacionada en el Río de la Plata. Comisionado de abastecimiento tiene que leerse como jefe de compras, lo que sería hoy el jefe de compras. Y ahí, durante ese mandato, se hizo muy rico él. Digamos, acomodó la situación económica, ese pasar económico que tenía más o menos penoso en Uruguay, acomoda esa situación económica. Después va a venir la caída de Rosas y él va a ser vicepresidente de Urquiza. En 1853, cuando se va a redactar la Constitución Nacional, él va a formar parte de esa Convención Nacional Constituyente que va a elaborar la Constitución Nacional. Y después, una vez que venga Bartolomé Mitre, él va a ser elegido para integrar la Corte Suprema de Justicia que tuvo la Argentina. Ahora viene la parte interesante de esta historia. Todas esas penurias económicas que ellos vivieron en Uruguay con su mujer, con la que tuvo 7 hijos, 6 varones, una mujer. Todas esas penurias económicas que pasaron en Uruguay, cuando vinieron acá a Argentina, después, digamos, cuando se dio vuelta la tortilla política y él, que había estado opuesto, digamos, a Rosas, formaba parte del gobierno, empezó a tener una situación económica sumamente holgada. Tanto así que se compró campos en La Pampa, digamos, se hizo una persona adinerada digamos, de gran cantidad de posibilidades económicas. Y entonces ahí pasó algo increíble. La mujer, la historia que le voy a contar es un culebrón. Ahora esta parte se va a transformar en un culebrón, de esos tipos que cuenta Rial en la tele. Sí. La mujer de él empieza a gastar dinero por demás. Pero gastaba en vestidos, digamos, en joyas, en perfumes. Todo eso que le había sido negado, digamos, en la primera parte. Claro, se dio la buena vida. Y ella, digamos, se dio, digamos, a gastar, ¿no es cierto? Y él era un hombre que venía con un chip familiar donde no podía gastar el dinero. Hay gente que le pasa eso, ¿viste? Que logra acumular mucho dinero, pero que no lo puede gastar. Y la pueden generar y no la pueden gastar. Bueno, y entonces él va a tener unas discusiones enormes con la mujer por este tema del gasto del dinero y de la exposición que ella hacía de la plata, digamos, ¿no? Y bueno, con eso tiene muchas discusiones hasta que en un momento él le va a recriminar, digamos, esta actitud, y como ella no depone esta actitud, él lo que va a hacer, la mujer de él se llamaba Tiburcia, de nombre. ¿Qué va a hacer? Va a poner un aviso en los diarios principales de Buenos Aires, una nota, digamos, que dice: no me haré responsable del pago de nuevas deudas de la señora y solicito se le suspenda definitivamente el crédito.
Es decir, le cortó los pelos, le cortó los víveres. Ahí no, y públicamente. Cortó la tarjeta de crédito. Claro, en ese momento no existía la tarjeta de crédito, pero tenía la forma. Era el crédito, digamos. Claro, sí. Aparte, ellos ahí en ese entonces ya eran personas encumbradas, digamos, claro, ¿no? Estamos hablando de una personalidad, digamos. En el diario El Nacional, en La Nación, que ya estaba en ese entonces, otro diario que se llamaba Anticipación a la Prensa Nacional, otro diario La Tribuna. En todos los diarios él hizo poner, con su peso, digamos, de hombre importante, este aviso, y con eso, digamos, la dejó expuesta a ella, ¿no es cierto? Y exhortó a los comerciantes a que le cancelaran el crédito que ella tenía por la condición social que tenía. Es decir, él se ocupó de eso. Bueno, ¿qué sucedió? Esto obviamente fue la comidilla de la sociedad. En las tertulias era de lo único que era de lo único que se hablaba. Y claro, en esa época, digamos, ¿no? Una sociedad que era medianamente chica y con alguien de esta reputación, digamos, que suceda esto tan público. Muy bien. ¿Qué sucedió entonces? Esta mujer, Tiburcia, se va a sentir humillada por lo que hizo el marido. No se separa de él, pero no le dirige nunca más la palabra. Nunca más. Van a vivir durante 20 años en silencio. Él va a morir en 1883. Un hombre grande con 85 años muere. Ella lo va a sobrevivir a él 15 años. Ella se dedicó a gastar la herencia. Lo primero que hizo, se fue de viaje a Europa. Convoca a un arquitecto de apellido francés, de apellido Fabre. A ver, ellos tenían un predio que él había heredado, que en realidad había comprado con una herencia que había tenido él de su plata de San Juan. Compra un predio en Lobos. ¿Qué hace? El casco de estancia era un casco de estancia, digamos, para esa época, ¿no? Se lo da a la peonada. Y ella llama al arquitecto y hace armar un palacete ahí, en el medio de la nada, al estilo francés. Hace traer todas las cosas de Europa para hacer un castillo prácticamente impresionante. Está hasta el día de hoy, pueden buscar fotos en internet, en los campos que se llama La Porteña, y va a ser este semejante castillo donde va a empezar a hacer fiestas para invitar a sus amigos, los cumpleaños. Aparentemente el esposo había puesto incluso una cláusula en el testamento que la perjudicaba bastante en lo que ella podía heredar. No totalmente, porque tenían una fortuna habían hecho una fortuna extraordinaria, o él había hecho una fortuna extraordinaria. Y entonces ella, ¿qué hace? Le encarga, a la muerte del marido, ella le encarga a un artista de apellido Pomairone que haga en la Recoleta un mausoleo pero majestuoso, con baldaquino, digamos, que es como ese techado, ¿no es cierto? Y ahí lo hace a él, lo pone a él sentado en un sillón impresionante, sentado mirando al horizonte. Y entonces deja en su testamento ella que cuando muera quiere que la entierren en ese mismo lugar, pero que le pongan una estatua de ella mirando para el otro lado, para el lado contrario, y que la pongan más bajo, de modo que se vea como una mujer sometida por el marido. Mira. Y entonces uno, si va a la Recoleta, que en la Recoleta hay media historia argentina, está ahí. Y si va a la Recoleta lo puede ver, y si no lo pueden ver en internet, las fotos de Salvador María del Carril mirando para un lado, sentado en ese semejante sillón, y de ella con el busto mirando completamente para el otro. Entonces ella dijo: no quiero mirar en la misma dirección que mi marido por toda la eternidad. Qué grande. Cosas de la historia, ¿no es cierto? Quedó a espaldas del marido para siempre. Qué grande, ¿no? Digo un poco, ¿no? A mí me da que pensar por ahí también en esta cuestión de lo que tiene que ver con la lucha feminista, ¿no? Más allá de que era de que pertenecía a una clase social alta y toda esta cuestión, pero estaba marcada la cuestión del patriarcado y cómo ella se revela en un punto también, más allá de que pertenecía a otra clase, a la clase social alta, se revela y esto, ¿no? De
de pensar, bueno, en esta cuestión de la eternidad. Yo no quiero hablarlo, no lo habló, y aparte, después de muerta, sentada a espalda. A la espalda, espalda con espalda. Espalda digamos. con espalda. La verdad que es una historia increíble. Por eso digo, tenía una parte que era el culebrón, ¿no es cierto? Claro, Que sí, era sí. esta parte era el culebrón. Bueno. Así que, bueno, no sé qué tenemos preparado para escuchar. Gustavo Maturano, Samba de Dorrego, porque bueno, tenía que ver con esto, con la instigación al fusilamiento de Dorrego. Bárbaro, escucharlo entonces, ¿eh?